Dice el saber popular que los pobres son buenos pagadores. Es bien posible. Por un lado, porque la gente humilde es casi siempre gente decente. Es lo poco que tienen y son muy celosos en no perderlo. También son buenos pagadores porque cuando no lo son, la justicia cae sobre sus espaldas. Los pobres no suelen creer mucho en los jueces ni en los abogados. Dice el dicho popular, pleitos tengas y los ganes, como una manera de recordar que cuando uno se mete en juicios, pues no le van a ir bien las cosas. Los ricos, por el contrario, son malos pagadores. Se van con mucha frecuencia sin pagar de los sitios. Hoy Esperanza Aguirre se ha ido sin pagar una multa y ha pasado por encima de un policía. Eso es que luego dice que tanto defiende. Señores de la policía, la próxima vez que tengan que ver con Esperanza Aguirre, mándenle a los antidisturbios y se ahorran tener que ir reventando manifestaciones de la gente humilde y honrada. Los ricos, decía, se van con frecuencia sin pagar de los sitios. Se van sin pagar de España, camino de los paraísos fiscales. SACIR se va sin pagar de Panamá, Chevron se va sin pagar de Ecuador y Repsol se va sin pagar de Argentina. El jefe de los empresarios, Díaz Ferrán, se fue sin pagar de demasiados sitios y quizá por eso está en la cárcel. Dicen en Venezuela que entre bomberos no se picha uno la manguera. Algo habrá hecho mal ese señor. El Partido Popular, por su parte, se ha ido sin pagar de todas las empresas de la red Gürtel, igual que se ha ido siempre sin pagar con sus respectivos tesoreros, Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y ahora Luis Bárcenas, ya digo, acostumbrados a irse sin pagar de los sitios, y si no se hubiera ido sin pagar CIU del Palau, pues no tendrían ahí ese agujero, que los ricos son iguales en casi todos los sitios. En su libro La República pone en boca de Sócrates Platón el argumento de Trasímaco, donde este joven impetuoso dice que la ley no es sino aquello que conviene al más fuerte. Le va a reconvenir Sócrates diciendo que no es así, que la ley sin legitimidad no termina de funcionar. Ay, pero es que en esos tiempos no había todavía televisión. Vamos hoy en La Tuerca a darle un par de vueltas a la justicia. Justicia, jueces, bueno, a ver qué nos sale. Adelante, revuelta en el frenopático. Y también quisiera agradecer a Su Majestad el Rey. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. El Congreso Español de los Diputados ha aprobado con la mayoría parlamentaria del Partido Popular una proposición de ley que restringe la llamada justicia universal, es decir, las oportunidades que tienen los jueces españoles de investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. La entrada en vigor de esta iniciativa significaría el archivo con carácter retroactivo de varias causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los magistrados solo podrían instruir causas contra ciudadanos españoles o extranjeros que residan habitualmente en España. Son imágenes que pertenecen a la concentración Paremos el Parlament en Barcelona en junio de 2011. La movilización tenía como objetivo evitar la aprobación de los primeros recortes del gobierno de CiU y el paquete de medidas conocido como Ley Ómnibus. Los acusados se han negado hoy a declarar ante el Tribunal de la Audiencia Nacional, acogiéndose a su derecho a no responder a las preguntas. El autor de canciones como esta, el rapero Pablo Hasél, ha sido detenido en Lleida por apología del terrorismo. En sus letras, según la policía, figuran frases de apoyo a miembros de los Grapo. Después de llevarle hasta su casa para registrar su domicilio, le han conducido hasta la Audiencia Nacional. Justamente queríamos denunciar que hoy estarán aquí nuestros Billy y el Niño, nuestros torturadores, que estarán aquí declarando como testigos policiales, y queremos denunciar que nos parece una vergüenza que el Estado les dé voz a las personas que nos torturaron. Los juzgados por atacar a Yolanda Barcina se enfrentan a penas de entre 4 y 9 años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha mantenido imputados a los 3 miembros del colectivo contra el tren de alta velocidad Mugitu, que lanzaron tartas a la presidenta de Navarra en Toulouse. Han pasado casi 11 años del asesinato de José Couso en Bagdad, 11 años de lucha de una familia que hoy ve cómo su causa se puede quedar en nada. Por eso se han reunido con todos los grupos en el Congreso, justo antes de que se vote la proposición de ley que de hecho liquida el principio de justicia universal. Detrás de esto está la Guardia Civil, que es la que inicia la operación. Nos encontramos con sorpresas, por ejemplo, como la de que el fiscal, por ejemplo, pide el sobreseimiento del caso. Es un caso absolutamente inaudito, posiblemente en toda la historia de la Audiencia Nacional. No estoy con Egin, ni estoy con el Egunkaria,
ni estoy con el cretino del Otamendi, que es algo más que cretino. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar las torturas a Marcelo Otamendi. Sí, el Estado deberá pagar 20.000 euros al exdirector de Egunkaria por no investigar su denuncia de torturas y 4.000 por gastos procesales. Bueno, hoy venía el frenopático cargado. Para discutir estos temas tenemos esta noche una mesa de lujo. Tenemos a Eduardo Gómez Cuadrado, de Legal Sol, abogado muy vinculado a los movimientos sociales y siempre muy atentos, ¿no?, a que la justicia tenga un hueco en aquellos a los que parece que se les condena a no tener justicia. Buenas noches y muchas gracias por venir. Hola, muy buenas noches. Tenemos con nosotros también a Chema Crespo, director general de Público, miembro del PSOE y una persona escurridiza que no dejaba que lo sentáramos en la mesa de la tuerca con facilidad. Muchísimas gracias por haber conseguido, por mi parte por lo menos, este humilde Vamos a ver, explica bien las cosas, ¿eh? Eso de que no dejábamos que la tuerca se sentara con comodidad, estáis felizmente instalados. No, digo tú aquí en la tuerca con nosotros. Si sabes que no paro, si estoy siempre ahí atrás, si es que lo mío es intentar sacar adelante este la fontanería. Yo estoy, la fontanería, absoluta fontanería, estoy encantado y feliz. Y es la primera vez que me invitas en serio. La fontanería. Menos mal que no has ido a reclamar una entrada de los Rolling Stones, si no te hubiéramos hoy también perdido. Pero ya hablaremos de eso. Tenemos también con nosotros a Lorena Ruiz Huerta, abogada y miembro de la Asociación Libre de Abogados, ¿no? Lorena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a Julia Pérez, responsable de tribunales de aquí, de esta casa de Público. Buenas noches. Julia, tenemos también con nosotros, de nuevo, un placer, un honor, a José Antonio Martín Pallín, exfiscal del Tribunal Supremo y magistrado también y bueno, una persona que no se cansa de buscarle las vueltas a la justicia y a la injusticia. Y tenemos también con nosotros por vez primera, también un placer, a un amigo, compañero de muchas luchas, Joan Herrera, coordinador nacional de Iniciativa per Catalunya, Los Verdes. Buenas noches. Y que además acaba de publicar un libro, ¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia? Hablando de justicia, Joan, ¿hay democracia con la desigualdad que tenemos en nuestro país? Bueno, la tesis es que, vaya, si democracia es votar cada 4 años, sí la hay, pero para algunos democracia es un contrato social y el contrato social se lo están cargando. Estamos transitando a la sociedad de mercado donde todo se compra y todo se vende, el acceso a los derechos básicos, a la sanidad, a la educación, ahora las pensiones, con la reforma del sistema de pensiones. Y de la desigualdad tenemos esta crisis y la salida de la crisis es más desigualdad en la sociedad más desigual de toda Europa después de Letonia. Bueno, pues no, yo creo que transitamos hacia una sociedad menos democrática. Planteas en tu libro que no hay democracia sin redistribución de la renta. Sí. Parece que nos hemos olvidado de ese asunto. Bueno, no nos hemos olvidado. De hecho, lo recuerdan con la reforma fiscal que plantean, donde la redistribución es al revés, ¿no? Es como Robin Hood, pero a la inversa, porque lo cierto es que hay transferencia de renta de las clases humildes a quien más tiene, y lo cierto es que en el último año, según Credit Suisse en España, hay 53.000 nuevos millonarios. Por tanto, sí que hay redistribución, pero al revés, ¿no? Y creo que eso lo que hace es ir a transitar hacia una sociedad que no es democrática y bueno, ese es el debate que tenemos. Utilizas en el libro, he visto por ahí una expresión de Acemoglu y Robinson, lo de élites extractivas, ¿no?, que haría referencia, ¿no?, a esa... Bueno, pero es que las élites extractivas, ¿no?, en España existen. El sector eléctrico en España es un especialista cada año por los windfall profits, los beneficios caídos del cielo, entre 4.000 y 5.000 millones de euros cada año. Lo que está pasando en el sector financiero es de escándalo. Lo que acabamos de ver con más de 2.000 millones de euros de rescate a las concesionarias de autopistas, bueno, yo creo que es más que evidente, ¿no? Hablas de recuperar la política y te bates el cobre por los políticos diciendo que no son todos iguales, incluso haces una defensa, ¿no?, del tripartito. Bueno, hago una defensa con elementos críticos también, es decir, porque yo creo que hoy si tuviésemos que hacer una mayoría y las políticas que tendríamos que tirar adelante no deberían ser las mismas, pero sí que hago una defensa sobre todo de la necesidad de ganar otra manera de representar. Es cierto, hay que tomar nota de que los partidos no pueden ser partidos máquinas electorales, hay que revisar a fondo lo que son y cómo trabajan, pero a la vez los intereses de la derecha
los están representando muy bien. Llevan 2 años y medio desde que sacaron mayoría absoluta y la reforma laboral ha servido para bajar los salarios. Y la reforma del sistema de pensiones y la reforma del Código Penal que ahora plantean con la ley Fernández. Es decir, ellos están representando determinados En el libro intereses. parece que estás en campaña electoral, no sé si porque vienen las europeas, porque das ahí tu palo y tu zanahoria, ¿no? Planteas que no se trata de renegar del pacto de la transición, o sea, golpeas un poco a la transición, pero salvas un poco a la transición. Golpeas un poco a las instituciones, pero salvas un poco a las instituciones. Golpeas un poco a los partidos, pero salvas un poco a los partidos. En la Biblia dice que nos libre el Señor de los tibios. No nos libre de los tibios, pero lo que sí que te digo es que hoy para construir una alternativa hay quien dice que con novedad basta. Y es posible que con novedad se pueda hacer emerger alguna cosa. Y utilizas un dicho muy fuerte, dices, sí nos representan, ¿no? Sí, un poco como frente al no nos representan del 15M, dices, sí nos representan. Pero permíteme, Juan Carlos, yo lo que digo además es que hoy, en un escenario de urgencia, de emergencia, y creo que esto no nos pasa solo aquí, pasa en todo el sur de Europa, ¿no? La cuestión es si en ese escenario de emergencia entendemos que hay que construir un polo, un frente. Hoy el único continente que reduce desigualdades globalmente, subcontinente, es América Latina. Y quizás es porque haya experiencias de novedad y de unidad, de las dos cosas. Y sí que reivindico eso. Hace falta la construcción de polos, de frentes, le podemos llamar como queramos, en un escenario tan extraordinario. Y la verdad es que creo que ese acento donde lo nuevo puede emerger, pero difícilmente puede ser mayoritario. Lo unitario respecto a lo antiguo tampoco basta, ¿eh? No os digo que con eso sea suficiente. Bueno, pues quizás sea cuestión de abrir perspectivas, ¿no? Y entender el momento de extraordinaria urgencia en el que estamos. ¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia esta y muchísimas más cosas? Por supuesto, todo el actual momento que está viviendo Cataluña, ¿no? Y el conflicto con ese Estado que no quiere entender la plurinacionalidad del Estado español, lo pueden encontrar aquí. Joan, bienvenido a Madrid. Por cierto, de vez en cuando dices invectivas desde Madrid. Quiero que sepáis que en Madrid hay gente diferente a Mayor Oreja, Manolo del Bombo y Belén Esteban. Que aquí hay gente que defiende el derecho a decidir de los pueblos y que entiende que desde Cataluña a menudo en la historia han venido las posibilidades de avanzar en el resto del Estado. Buenas noches y entramos a nuestro tema. José Antonio, el primer elemento que queríamos plantear es la reforma del Poder Judicial puesta en marcha por el ministro. Llevamos desde los mismos comienzos de la Constitución discutiendo cómo se eligen los órganos de gobierno de los jueces y parece que no terminamos de encontrar algo que realmente ayude después a la justicia. El espectáculo que hemos visto último de reparto entre los diferentes partidos, donde inexplicablemente también entró Izquierda Unida, a ver qué jueces te tocaban, ¿no? En ese reparto fue un espectáculo triste. A ver, si el problema de la justicia fuese la forma de elegir al órgano de gobierno, la verdad que era un problema leve y fácilmente superable. Los problemas de la justicia son ingentes, se retrotraen a, bueno, pues yo creo que a 1870, que es cuando se toma conciencia por primera vez en España de crear una administración de justicia moderna para aquella época, ¿no? Y desde entonces pues nadie ha tenido interés. La República no tuvo oportunidad de desarrollar su programa en materia de justicia. Por cierto, que un tema muy de actualidad, los indultos los concedía el presidente del Tribunal Supremo, no el ministro de turno, ¿eh? Después el franquismo, bueno, es que claro, no solamente no tenía interés, sino que el principio de unidad de poder, o sea, Franco era todo, era ejecutivo, legislador y juez. Yo he escuchado, porque claro, ya tengo bastantes años, en una apertura de tribunales a un ministro, el señor Luis Jarabo, decir que el 18 de julio era fuente del derecho y que debíamos obediencia a las directrices de emanadas de las líderes del Movimiento Nacional y de Franco. Claro, llega lo que llega y se trata de ganar tiempo. Bueno, vamos a coger lo del alrededor. ¿Qué teníamos ahí? Italia, Consiglio Superiore de la Magistratura, y Francia, pues una cosa parecida.
y Portugal, que nos llevaba unos meses y que acababa de instaurar esto. Hombre, era una forma, claro, de romper el hilo conductor con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Por tanto, eso era positivo. Pero para mí lo verdaderamente fundamental está en el artículo 117 de la Constitución, ese es el eje. Los jueces independientes, inamovibles y sujetos únicamente al imperio de la ley. Si conseguimos eso, pues realmente habremos empezado a sentar las bases, porque después las sentencias, pues todas son criticables. Yo, que en este aspecto soy muy norteamericano, cuando ahora, por ejemplo, todo el mundo ha aplaudido hasta con las orejas, diciendo, es que hay que ver la sentencia del Constitucional por unanimidad, la condena o el rechazo de la ley Fernández por unanimidad, la cantidad de idioteces que se han hecho por unanimidad en muchos órganos. Por ejemplo, el juez Holmes siempre se quedaba en minoría y sus sentencias eran famosísimas, vamos, era el juez más famoso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran razonables, las leía cualquier persona, esas personas que hablabas tú al principio en el editorial, que son buenas personas, que tienen sentido común y ansias de justicia, y decían, pues hay que ver este señor con qué claridad se expone, qué sensibilidad tiene, ¿no? Eso es lo que vale de las sentencias, no si son por unanimidad, o si el que la escribe es zurdo y escribe con la mano izquierda o escribe con la mano derecha, y esa cultura no la hemos conseguido introducir en los órganos judiciales. Y tampoco en el periodismo. En los países católicos nos gusta la unidad, ¿no? La unidad de la patria, la unidad del conocimiento, los dogmas. Claro, los dogmas que nacen, ¿no?, de esa incuestionabilidad, ¿no?, del monoteísmo. Chema, Gallardón insiste en que los jueces no tienen que meterse en política, resulta sospechoso en su boca. Hombre, yo creo que el ministro Gallardón que es uno de los grandes fraudes de la democracia en España, ¿no? Yo creo que es un tipo que ha vivido de cultivar una imagen de moderación progresista durante... Que se la entregó el diario El País y el Grupo Prisa. Bien, él buscó su patente, no sé si de corso, pero la encontró, y durante mucho tiempo pues ha pretendido presentar el rostro amable de la derecha española. Ha sido convertirse o ser nombrado ministro de Justicia para convertirse, en mi opinión, en uno de los ministros más fundamentalistas que tiene este gobierno y en uno, por lo tanto, de los ministros más conservadores, que más conflictos ha generado, que ha sido, al igual que Wert en educación, capaz de concitar unanimidades en su contra, porque es tremendo con sus reformas, con sus tasas. Ha conseguido que toda la carrera judicial y todos los estamentos del Poder Judicial pues se hayan posicionado en contra, y por lo tanto pues esas afirmaciones, en fin, sonoras del ministro Gallardón para mí no tienen ninguna credibilidad. Que los jueces no deben entrar en política como garantía de su independencia, pues yo creo que esa es una definición correcta. Hay una cuestión que en la medida en la que no se pacte otro proceso, otro método de elección de los órganos de gobierno de los jueces, y luego hablaríamos ya de lo que es la justicia, pero sí de los órganos de gobierno de los jueces, yo soy de los que me quedo en que esos órganos de gobierno tengan, en fin, una relación más directa con los representantes de la soberanía popular. Es que son jueces de partido, este es de Convergencia y Unió, este es del PSOE, Juan este Carlos, es del PP. Esa será una mala consecuencia de una mala práctica o de lo que queramos. Pero que a mí, el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, nuestros representantes, acaben eligiendo a los representantes, o a una parte de los representantes del Poder Judicial, mientras no se me ponga otra fórmula. Y si la fórmula que se me pone es que sean elegidos por sí mismos y entre sí mismos, entre las asociaciones de jueces, entre la carrera judicial, entre los profesionales, entre una y otra, yo me quedo con la que tenemos. Seguramente habría que buscar otro mecanismo por aquello de que efectivamente al final pueden acabar parecidos vinculados partidariamente. Pero a mí, de entrada, las cosas que emanan de los representantes de la soberanía popular a mí no me molestan. Pues, señor San Francisco, lo decía Chema, yo estuve muy cercano a la redacción de la Constitución, y hubo un momento en que en el proyecto se decía que eran 12 elegidos por el Parlamento y 8 por los jueces.
Yo creo que si eso hubiera salido adelante se hubieran acabado los problemas, porque el Parlamento hubiera tenido su cuota. Yo creo que es muy bueno que los jueces estén ahí, entre otras cosas porque pueden transmitir los problemas que realmente existen, conocen mejor que nadie los entresijos de la justicia, y ese debate entre la cuota parlamentaria y la cuota judicial creo que enriquece a los jueces también, porque cada 4 o cada 5 años abre un debate de cuáles son las propuestas para someterse a la elección entre los jueces. Pero, ¿qué pasó? Esto me lo contó Jordi Soletura. Estaba sentado a lo de Manuel Fraga, y cuando tenía el proyecto había una carta que ponía presidente del Tribunal Supremo, que era el presidente Ángel Escudero del Corral, en la que decía que de ninguna de las maneras hubiese una mayoría parlamentaria en el Consejo. Y eso fue lo que le dio la vuelta y puso 12 y 8. Pero si no, a lo mejor se hubieran acabado todos los problemas. Una fórmula Eduardo, insistimos en que hay muchas instituciones del siglo XIX que tienen que cambiar sí o sí en el siglo XXI, no pueden seguir igual, y buena parte de los problemas que tienen es por seguir igual. Hablamos de los medios de comunicación, hablamos de la universidad, hablamos de los sindicatos, de los partidos. ¿Los jueces no le ocurre algo similar? ¿No podemos salir, ¿no?, de esta posibilidad exclusiva, ¿no?, de solución dentro de referencias que siguen siendo decimonónicas? Hombre, pues tenemos aquí un magistrado del Tribunal Supremo y seguramente puede contestar mucho mejor que yo esta pregunta. Yo puedo contestar como profesional, como abogado, incluso como ciudadano. Y como ciudadano sí que es cierto que todos percibimos un cierto alejamiento, ¿no?, de la administración de ley, que yo le llamo, no de justicia, porque sería otra cosa, porque realmente lo que hace actualmente la Administración de Justicia es administrar ley. Sí que es verdad que tenemos muchas instituciones arcaicas y entre ellas, pues bueno, son todas las relacionadas con los procedimientos judiciales. Se ha apostado poco, yo creo, en este país, a lo largo de todos los gobiernos, por hacer una reforma de los modelos procesales que sea realmente moderno y ajustado a los tiempos, ¿no? Introducir cosas como la oralidad en los procedimientos judiciales, pues puede ser algo que los ciudadanos sí pueden percibir como algo más cercano, ¿no? Darles más participación en los procedimientos judiciales, que no todo se tenga que hacer a través de los abogados, de los procuradores, de los fiscales que se encierran ahí en sus despachos y hacen sus diligencias, y muchas veces el ciudadano tiene esa percepción de que se está haciendo algo a sus espaldas, ¿no? Creo que hay poca imaginación en cuanto a las reformas que se han planteado por todos los gobiernos, en cuanto a las reformas de la Administración de Justicia. Pero no olvidemos que no ha habido, yo creo, ningún ejecutivo, ningún gobierno que haya dotado económicamente, que al final es la raíz de todos los problemas, es el vil dinero, ¿no?, el vil metal, y realmente nunca se ha planteado, yo creo, una apuesta seria por dotar a la Administración de Justicia tanto de medios materiales como personales, que actualmente está desbordada, pero no más ni menos que lo lleva estando desde hace muchos años, ¿no? Lorena, se habla en la doctrina de que hay un derecho penal del amigo y otro del enemigo, ¿no?, y que de alguna manera, si formas parte de uno de los nuestros, bueno, si te pillan, pues en fin, algo igual tienes que pagar, pero cuando realmente eres del enemigo, vamos a ser tratados, ya digo, como enemigos que tienen que ser exterminados. Pues efectivamente es así. Lamentablemente podemos decir que hoy en día, al tener conocimiento de los proyectos de ley que se están tramitando en este momento en el Parlamento y que tienen que ver con las leyes fundamentalmente de la represión, el Código Penal, la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Seguridad Ciudadana, que son leyes que están ahora mismo muy en el debate, ¿no?, y en boca de todo el mundo, pues asistimos precisamente a situaciones como esta que tú describes. El legislador o el gobierno ha decidido elegir una serie de conductas, pues por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la reforma de los delitos contra el orden público en el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. El gobierno, el legislador, ha elegido una serie de conductas que tienen mucho que ver con el derecho a la protesta y a la manifestación y al derecho a expresar la disidencia política y la disconformidad con las políticas del gobierno, y ha elegido, como decía, algunas conductas aisladas, pues por ejemplo, la ocupación de entidades públicas o privadas o la interrupción del buen funcionamiento de los servicios públicos, y ha decidido introducirlos en la ley penal o en la Ley de Seguridad Ciudadana como conductas condenables.
A mí y a la organización o a la asociación a la que pertenezco y a la mayoría de los juristas nos parece que esta no es una manera de legislar. Estas actitudes no constituyen en absoluto una tendencia. En el Código Penal deben reservarse para castigar aquellas actitudes que son especialmente graves o que atacan a bienes fundamentales de la ciudadanía y que además constituyen, como decía, una tendencia y no hechos aislados que no producen además el menor desvalor social y que no parece que haya un clamor ciudadano en favor de castigar este tipo de conductas que no tienen un desvalor social. Por tanto, esto es un derecho penal del enemigo, un ataque a la disidencia. Joan, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas ponen a los jueces en una valoración muy preocupante, ¿no? En cambio, uno tiene la sensación de que los jueces en Cataluña están más integrados en la sociedad civil. ¿Es una falsa apreciación? Yo creo que es una falsa apreciación. Yo creo que el problema del acceso a la judicatura es un problema del conjunto del Estado y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Todos hemos visto cómo se capta determinada gente desde determinados sectores, el Opus sin ir más lejos, y en la preparación y la beca, y lo pongo muy entrecomillado, hacia determinados sectores, lo que permiten es que el Opus pueda colocar precisamente, o otros sectores también muy conservadores, a muchos miembros precisamente en la judicatura. Yo creo que el problema que tenemos hoy es que el acceso, precisamente, en ese acceso, la manera de acceder para ser juez es distinta en España que en otros países de Europa y creo que ese es uno de los problemas. Y francamente creo que jueces buenos los hay en Cataluña como los hay en el resto del Estado, pero que ese problema es transversal. O sea, ha entrado el pueblo en la universidad, ha entrado el pueblo en el ejército, bueno, ha entrado el pueblo incluso en el gobierno en algunos casos, pero no ha entrado todavía en la judicatura. Hombre, pues mucho, en cualquier caso, yo también soy abogado, yo creo que en cualquier caso menos que en muchos otros sectores. Y sigue siendo un sector aristocrático. Para nada. Cuéntanos, Julia. Bueno, a ver, yo conozco un poco los tribunales por dentro, por mi trabajo, de cubrir la información y de un poco... A ver, solamente el 6% de los jueces tienen una relación familiar con profesiones jurídicas siquiera, ya no con jueces. La carrera judicial ha cambiado mucho. Lo que ocurre es que precisamente por donde iba José Antonio, nunca ha habido interés en reformar la justicia, nunca ha habido interés en invertir dinero y yo creo que esas élites extractivas de las que estás hablando, forman parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Hay una especie de pacto, de tal forma que la justicia ni tiene medios, tiene 10 sistemas informáticos incompatibles entre sí, porque se han hecho un desarrollo a través de las transferencias a las comunidades autónomas que quizá no se ha querido fomentar. Tiene un sistema procesal decimonónico que tampoco se ha querido mejorar y hoy por hoy, de los 5.000 jueces que hay, de lo que corresponde de la élite, digamos, que son los que mandan la administración de la administración, o sea, el gerente del hospital, son unos 200, 300 personas, pero tienes de jueces de primera instancia que están en las trincheras, unos 3.000 jueces, de los cuales ahora mismo están administrando justicia, y precisamente las reformas que está haciendo el ministro Gallardón van precisamente a ir cerrando esas compuertas que están abriendo. Por ejemplo, compuertas que se abren. La reforma laboral. La reforma laboral se hace intencionadamente para evitar que los jueces dicten sentencias contrarias a concursos de acreedores y recortes laborales que se está viendo. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial les quita siquiera la libertad de expresión, no al juez, que no la tiene ahora mismo, ni siquiera a las asociaciones para que puedan hablar o opinar siquiera de lo que está viendo. Otra forma que está subterfugia, pero que todo es muy sutil, por ejemplo, es la reforma que quiere emprender ahora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aumenta la capacidad del nombramiento. Digamos que en la carrera judicial hay un sistema por el cual cada uno tiene, digamos, su posición y eso se va renovando cada año. Pues ahora va a poder adelantar por la izquierda, o por la derecha, con perdón. Entonces, todas esas élites hoy por hoy, por ejemplo, otra propuesta, crear una sala de lo civil en la Audiencia Nacional que concentre los casos que tienen que ver de consumidores con empresas. Esto significa que los casos que hay ahora mismo de preferentes, de deudas complejas, porque en el fondo se ha colocado esas élites extractivas, son propietarias, de las que tú hablas, son propietarias de bancos, de compañías telefónicas, compañías de distinto signo. Eléctricas. Eléctricas, aseguradoras, tal.
precisamente se quiere, a raíz de la legislación o de la directiva de la Comunidad Europea de relaciones entre consumidores y profesionales, recientes sentencias, precisamente del Tribunal de Justicia de la UE, ha dado la razón a los propios consumidores. Caso ACID, en el caso del sistema de ejecución hipotecaria, pero hay muchos casos más que están empezando y que se están llegando. Y ese juez de base es el que está interponiendo, es uno de los más activos ahora mismo recurriendo a Europa. ¿Por qué? Porque aquí la ley que tiene muchas veces no le permite interpretar bien y quiere interpretar conforme a lo que dice, que es la legislación europea que está por encima. Pero una parte importante de esos jueces ni siquiera está en las asociaciones, porque las asociaciones son mayoritariamente conservadoras. Incluso la que supuestamente es progresista a veces deja mucho que desear. Bueno, las asociaciones de jueces, siempre ha sido un sector muy conservador, es lógico, por otro lado, pasa en todos los países, no rasguemos las vestiduras, también pasa en Francia y pasa en Italia, pero un poco por lo que decíais, para mí desde hace muchos años el sistema de selección es un sistema aberrante, ya prescindiendo de matices políticos, y efectivamente, lo que decía Joan, hay esa especie... Porque es muy sacrificado, claro, lo obligan a un señor. Yo me tuve que aprender 522 temas de memoria y soltarlos en una hora. O sea que tampoco me bastaba con haberme aprendido un tema muy bien, porque si me pasaba de la hora me sacaban la cartulina amarilla, la roja, y dice, hay que ver este chico qué esfuerzo ha hecho en los 3 primeros temas, pero en los 2 últimos ha estado fatal y por tanto fuera, eliminado. Y salían pues unos monstruitos, o salíamos unos monstruitos, en que además la segunda parte era peor todavía. Empezabas a hacer práctica, así como en medicina, antes de ir a un hospital, haces el MIR y haces rotaciones, aquí no, aquí sales directamente de la memoria, de hacer memoria, a la mesa de operaciones. Y claro, los primeros pacientes pueden sufrir cada corte verdaderamente impresionante. ¿Qué pasa? Que en la vida, pues hombre, la mayor parte de la gente pues tiene vocación, tiene sentido de la responsabilidad, va viendo la vida, va viendo que eso que había estudiado, que era el dolo, pues es un señor que no le alcanza el dinero para pagar la luz y a lo mejor hace una trampa para desviarla y le va poniendo cara a los problemas. Y afortunadamente un porcentaje, que no sabría decirte cuál, pues supera ese test memorístico y se hacen jueces, pero a costa de la práctica y a costa de algunos pacientes. Y después hay un porcentaje irreductible, que son unos funcionarios que lo único que se preocupan es llamar al banco a ver si el día 1 les han ingresado la nómina o no, porque dice, oiga, yo me he tirado 6 o 7 años estudiando 8 horas, y creo que ya me he ganado el derecho a que me paguen durante toda la vida. Esperanza Aguirre ha dicho que... Pues un comentario al hilo de esto que a lo mejor os va a sorprender, y utilizo como fuente el artículo que publicaste en Público pues hace 15 días el domingo. A ver si los explicas, porque aquí hemos hecho algunas referencias a las legislaciones restrictivas que de parte de la mayoría conservadora se están tratando de sacar adelante en materia laboral, en materia de derechos, en materia del aborto, etc. Y yo tengo la percepción sobre el no buen funcionamiento de la justicia, sobre la lentitud, sobre tasas, sobre costes, todo eso lo doy por sentado. Pero yo tengo la sensación, y además creo que en tu artículo insistías en ello, en que se está pareciendo que hay una mayor proximidad por parte de los jueces a los problemas sociales, independientemente de las legislaciones que se están queriendo aplicar. Es decir, que incluso con la propia ley en la mano, están haciendo interpretaciones más flexibles sobre la base de una realidad social tan terrible a la que estamos asistiendo, por ejemplo, desahucios, por ejemplo, incluso preferentes. Por ejemplo, la advertencia del Consejo General a la ley de seguridad o la ley... Entonces, yo creo que los jueces están, en fin, por lo menos aparentando que están convirtiéndose algo, son los ejecutores finales de las normas, pero que están haciendo advertencias más en sintonía con una realidad social tan insatisfactoria que tenemos para no ser exclusivamente máquinas aplicadoras de la ley formal. Que son objetores de todas estas leyes restrictivas. Quizá lo de decir objetores sea excesivo, pero creo que hay una mayor sensibilidad, se ponen ya más cortapisas. Oiga, mire usted que el imperio de la ley ante un drama social como el que estamos viviendo no puede ser exclusivo. Vamos a escuchar a Eduardo y a Lorena y ahora te hago la palabra. Hoy he sentado todos los precedentes. Sí, yo es que no lo percibo así, además desde mi ejercicio profesional y desde distintos colectivos en los que estoy. Yo tengo ahora procedimientos de desahucio donde
personas mayores, familias con hijos, que se va a ejecutar, que hay una orden de desalojo dictada por un juez, con todas las de la ley. Los desalojos y los desahucios los está parando la gente, los está parando las asociaciones, los colectivos. Las negociaciones con los bancos las están llevando las asociaciones, los colectivos. Sí que es cierto que hay algunos jueces muy minoritarios que están haciendo malabarismos para intentar esquivar la ley en la medida de lo posible, porque como ha dicho el señor Pallín, los jueces están sometidos al imperio de la ley, tienen que cumplirla. El problema es que cuando esa ley es injusta, pues tienen la disyuntiva de, bueno, considero que esta ley es injusta, pero la tengo que aplicar. El tema de la desobediencia civil en los jueces es como se implosiona el universo, ¿no? Es una contradicción. Bueno, yo un poco en la línea de mi compañero Eduardo, claro, también de la experiencia de mi práctica como abogada, pues creo que habría que matizar un poco esta reflexión tuya, porque si bien es cierto que por parte de los medios de comunicación se ha dado un poco de altavoz a estos casos de jueces que han sido especialmente sensibles y que han dictado resoluciones que a todos nos han llenado de alegría y que han venido a hacer un poquito de justicia. Nada que ver con el día a día que vosotros vivís. No, bueno, que es que yo creo que precisamente por eso son noticias y que creo que si nos pusiéramos ahora mismo a hacer aquí una dinámica de grupo, quizá no llegábamos a llenar dos manos si nos ponemos a hacer con nombres y apellidos los nombres de esos casos en que los jueces, porque no en vano la realidad es que España cada vez más está recibiendo condenas de los tribunales internacionales, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y que creo que nuestra práctica de abogados y abogadas de a pie en la Plaza de Castilla, la realidad que percibimos también es muy otra. Es decir, por ejemplo, yo creo que nosotros que llevamos ya bastantes años en el ejercicio venimos percibiendo malos tratos policiales a los detenidos desde siempre. Ahora se están empezando a visibilizar con motivo desde las protestas del 15M y de que todo el mundo hace vídeos y que está en internet, pero los malos tratos venían de antes. Bueno, yo todavía estoy esperando a estar sentada al lado de un detenido delante de un juez de guardia, un detenido con muestras evidentes de haber sufrido malos tratos por tener restos de sangre en la cara, por ejemplo, y pedirle al juez que abra unas diligencias, porque hay la sospecha de que una persona que viene de estar bajo la custodia del Estado ha podido ser maltratada y, desde luego, yo jamás he visto que los jueces abran diligencias por ello, ni siquiera que presten mayor credibilidad a las denuncias de malos tratos, por ejemplo, de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que eso... Pero en relación con esa referencia que ha hecho Lorena, me ha dado pie para... Siguiendo con el tema de la selección, ahora tenemos, bueno, el juez español es un juez europeo y comunitario. No solamente aplica el derecho español, sino que tiene que aplicar las directivas y todas las normas emanadas de la Unión Europea. El Parlamento va a jugar ahora un papel un poco más relevante de lo que tenía hasta este momento, y el Tribunal de Justicia nos ha dado pie. ¿Por qué los jueces españoles? O sea, en un momento tuvimos el récord Guinness, viajábamos con frecuencia a Luxemburgo y teníamos reuniones con el resto, cuando era una Europa asequible, Europa de los 15, y cambiábamos impresiones entre nosotros, y teníamos el récord Guinness de no haber presentado cuestiones perjudiciales. El juez español era un juez, yo no sé si vago o nacionalista, pero en ambos casos no planteaba cuestiones prejudiciales. ¿Y qué le van a hacer ahora al juez? Al chico que quiere ser juez, le van a exigir 4 o 5 temas de memoria sobre cuánto número de parlamentarios hay, cómo se componen las comisiones, etcétera. Yo creo que sería mucho mejor que una vez que aprobase tuviese una estancia de 1 mes o de 2 meses en el tribunal, hablase con los jueces y se empapase de la realidad, y no que fuese un papagayo que repitiese de memoria los temas. Esto es un mal que nos aqueja. A mí me parecen los jueces españoles bastante cobardes, como colectivo, Es decir, que cuando uno ve determinados artículos de la Constitución española, donde dice que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los españoles, y dice, ¿qué hacen los jueces que no operan al respecto? Parece que otros colectivos son mucho más valientes que este conjunto de señores que ganan bien, que son muy respetables, pero que tengo mis dudas de que estén realmente trabajando por la democracia, porque estamos perdiendo el artículo 1, España cada vez es menos un Estado social y democrático de derecho, y uno esperaría, ¿no?, que los jueces vinieran en nuestro socorro, y no parece que sea el caso. No sé, igual es una mirada... Lo que decía José Antonio, es decir, el hecho de no ir a Luxemburgo, mucho menos que otros jueces a nivel europeo, lo que expresa es una cierta incapacidad de estudiar bien las leyes, ¿no? O sea, que son más brutos. Y amparar a los derechos de los ciudadanos. Porque al fin y al cabo, lo que hablábamos de las buenas sentencias, no dejan de ser las excepciones.
Y yo creo que ese es uno de los problemas en el acceso a la justicia de la ciudadanía, que se encuentra con unos jueces que innovan muy poco en lo jurídico. Lo que explicaba José Antonio no es una casualidad, es fruto precisamente de un tipo de juez muy apegado a la ley española, pero muy distanciado precisamente de la ley comunitaria y de la justicia universal. Y creo que eso es uno de los problemas que tenemos hoy cuando solicitamos precisamente, en el caso de un desahucio precisamente, pues el amparo del juez. ¿Cuántos son los casos de los jueces precisamente que lo que hacen es amparar a una familia que tiene, por ejemplo, niños? Pocos. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pero el problema que tenemos es que tenemos jueces que lo que hacen es ejecutar los desahucios de forma automática, sin frenar, algunos sí, no digo que lo sean todos, pero sin frenar precisamente eso. Y yo voy al origen, es decir, uno de los problemas que tenemos es que los jueces, en el momento que te vas delante del tribunal, es un juez muy alejado de la realidad, muy alejado de la realidad. José Antonio lo explicaba bien, están años y años estudiando. Los hijos de las clases populares que acceden a la carrera de Derecho, cuando acabas la carrera de Derecho, te pones a currar, a trabajar y a ejercer y a ganarte los cuartos como puedas. Mientras tanto, quien accede normalmente, no digo siempre, pero quien accede normalmente a la judicatura es quien se puede pasar después de estudiar la carrera, ¿cuántos años? 5, Tendríamos 6, que hacer un como mínimo. crowdfunding para hacer con abogados jueces. Pero precisamente, mientras las estructuras... una fundación para que el hijo del obrero pudiese llegar a ser juez, ¿no? Perdonar, porque los demás nos hacemos abogados. Las estructuras de poder... yo tenía un compañero en la facultad, un coco, que le viene el agente del Opus y le dice, y esto lo sé, oye, nosotros te vienes a nuestra institución, pagamos una serie de ayudas, estuvo años estudiando, finalmente no accedió a la judicatura. Hoy es un gran abogado. Pero eso le salvó. No, pero el ejemplo, José Antonio, es que un tipo muy bueno, que no se podía pagar los años de estudio, hubo una institución que lo intentó captar precisamente no para que fuese juez, sino para que fuese uno de los suyos. Entonces, yo creo que hoy el conjunto de la democracia lo que debería entender es que en el acceso a la judicatura deben haber mecanismos democratizadores en el acceso y luego gente normal, porque al final imparten justicia, ¿no? Es decir, cuando... Ya les hemos dicho a los jueces que son cobardes, brutos y que son poco normales. Nos van a cerrar la tuerca. No todo eso es. No empecemos con descalificaciones gruesas. Nos van a cerrar la tuerca. A mí me gustaría matizar, vamos a ver, yo creo que también nosotros a veces nos ponemos unas gafas con las que vemos nuestra propia realidad y esas gafas a veces no nos dejan ver la realidad del otro. El juez español ha cambiado mucho en los últimos 3 años, muchísimo. Ahora es un juez comunitario, así como en los años 90 era un juez más dedicado a aplicar el derecho constitucional, que se lo tuvo que aprender. Ahora mismo ya está precisamente en esa migración, hasta el punto que cuestiones prejudiciales de los españoles son a la cabeza ahora mismo. El otro día, la semana pasada, difundió la estadística el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de España habían salido 30 y tantas cuestiones prejudiciales. Es lógico, dadas las circunstancias sociales. Dadas las circunstancias. Pero quizás, Julia, porque en España lo que se está haciendo precisamente es una ley que no se ajusta a justicia. Claro, cuando hablamos precisamente de la vamos a ver, porque el sistema de ejecución hipotecaria, que lo ejecuta el secretario judicial, porque es un título ejecutivo, eso no, ahí el juez interviene poco. Pues si supierais un poco, sabríais que el primer movimiento es el popular, que sale a la calle precisamente y que se pone a proteger a las personas desahuciadas. El segundo movimiento que yo conozco que se produce es dentro de los propios jueces de lo civil, que se dirigen a ese consejo, a una minoría del consejo, a decir esto no puede seguir así, porque tenemos ya, primero fue una gran ola. España está sufriendo ahora mismo el impacto de una gran crisis jamás vista. Es un tsunami que empezó en el año 2007, mucho antes en los tribunales, con crecimientos superiores al 200% de algunos asuntos. Y si entonces inicialmente, por ejemplo, fue hacia las personas propietarias de casas, ahora ya estamos en la segunda gran ola, que son a los que avalaron en su momento, a los padres, los familiares, el que avaló. Todo eso, evidentemente, existe el juez funcionario, que lo único que quiere que es cobrar, y dices, yo me he ganado la oposición,
totalmente de acuerdo. Y ha hecho un esfuerzo terrible. Y ha hecho un esfuerzo terrible, Sí, sí. pero existe también ese juez de trinchera que ahora mismo está asomando la cabeza. Lo que pasa que es un hombre que aplica y una mujer que aplica leyes, que no se va a echar nunca a la calle. Lloverán ranas antes de que veas a un juez, porque yo les veo, porque les conozco a muchos cerca con las tasas y con todo sí, esto. no, en las tasas, yo les veo en las manifestaciones, pero claro, no van vestidos de jueces, les ves entremezclados entre las personas. El juez de ahora tiene una media de 45 años de edad. Y va con su moto y se va al monte y hace las cosas que hacemos todos nosotros. Sinceramente, se está produciendo ese cambio de mentalidad, pero sí que es cierto que en el sistema de formación de jueces está fallando, y sí que es cierto que determinados grupos, como puede ser el Opus Dei, lo que quiere es controlar a los preparadores de los opositores, no a la escuela judicial, al preparador. ¿Para qué? Porque en el fondo lo que necesita son cambios de mentalidad. Pero hoy por hoy, yo, de verdad, desde hace 2 o 3 años, el juez de ahora, de lo civil, de lo laboral, se está dejando los cuernos, igual que muchos funcionarios de educación o de la sanidad. O sea, yo creo que España, si esto no saltó por los aires, ha sido gracias al trabajo de funcionarios de todos los sectores que están manteniendo el tipo. Os doy 30 entre los segundos que encuentro a los jueces. Pero a Lorena y 30 segundos a Chema, porque tenemos que pasar a otra pregunta que quiero haceros. Lorena. Vale, bueno, yo discrepo contigo porque creo que no en vano los jueces en cierta medida son garantes del funcionamiento del sistema y aunque hay algunos casos de estos excepcionales, la realidad es que aquellos jueces que de verdad se atreven a subvertir un poco el orden y a meterle de verdad mano a la justicia, estamos viendo cuáles son las consecuencias que tiene. Hablo del caso de los jueces que se meten con el poder económico, por ejemplo. Los jueces un poco valientes que dan pasos más allá están siendo sancionados. Entonces me parece que no hay tanta renovación ni tanta innovación por parte de los jueces en la aplicación del derecho para hacer justicia desde mi punto de vista. Lo que está claro es que nunca vas a prosperar, ¿no?, en el escalafón judicial si tienes enfrente a los principales partidos, ¿no? Eso parece casi evidente, ¿no? Chema. Más o menos. Quería dejar un asunto, y además lo voy a plantear de manera muy burda, ¿no? Cuando yo hablaba de la esperanza en los jueces, estaba pensando también en toda la tragedia horrible que estamos viviendo con la corrupción que no acaba, la corrupción que aflora, la corrupción que proviene de otras épocas, pero que yo creo que es estructural y no quiero personalmente reconocer que sea endémica en nuestro país. Y yo digo, en este momento, ¿los jueces son garantía o son obstáculo? Es que yo tengo sentimientos contradictorios, ¿no? Es decir, pienso que los jueces se han arremangado definitivamente para que, en fin, seamos capaces de establecer un antes y un después y se den los escarmientos suficientes y se hagan las investigaciones suficientes, de tal manera que los que tengan ocasión de corromperse se lo piensen más en el futuro. Y hay veces que tengo la sensación de que, en fin, con sus investigaciones, con sus negativas a traspasar las actuaciones, con las acaparaciones, con las investigaciones sin fin, en definitiva con la ralentización de los procedimientos, pues a veces tengo dudas de si son garantía o si son un obstáculo para que esto llegue a un buen puerto. 30 segundos. 30 segundos, decir que efectivamente el gran problema que hay, que volvemos a lo mismo, a una justicia. La justicia de España es una justicia de ricos. Hablando en plata, tienen muy buenos abogados que conocen precisamente esas leyes procesales decimonónicas y que las saben utilizar. En este momento solamente casos de corrupción, hay 1.400 casos del alcalde para arriba en España, instruyéndose en los juzgados. Claro, de esos 1.400, los despachos, que funcionan muy bien, que están bien nutridos, esos mismos despachos son los que ponen todo tipo de trabas y al final consiguen pues la doctrina Botín o determinadas doctrinas, porque al final el que paga gana al final, pero no es, yo creo que le estamos pasando al juez un problema que tenemos como sociedad. Voy a preguntaros inmediatamente por dos asuntos que tienen mucho que ver con esto, que es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Pero antes, en esta tertulia recomendamos libros, en otras tertulias recomiendan instrumentos para burlar los radares y ese tipo de cuestiones que no parecen muy éticas. Aquí le decimos a la gente que lea, sabemos que es peligroso, pero nos gusta. Adelante, vídeo. Podemos resumir este desafiante libro de Zizek sacando una conclusión: si la resignación nos convierte en cobardes, la indiferencia nos hace profundamente estúpidos.
Zizek es sin duda alguna el pensador más provocador del escenario político actual. En este trabajo, en defensa de causas perdidas, reconoce que la izquierda se ha equivocado profundamente durante el siglo XX, pero que los errores de la izquierda no son ni mucho menos toda la verdad. En buena parte de la experiencia de la izquierda hay mucho que rescatar y no podemos simplemente permitir que sea la derecha o el pensamiento conservador quien haga la lectura demoledora de toda esa experiencia revolucionaria. Y no olviden nunca que nuestros mejores análisis vienen siempre de las derrotas. Si esto les dice alguna música, entren con coraje a leer a Zizek. Efectivamente, hay que leer, pero yo creo que le estamos pidiendo a los jueces demasiado. Decías tú que todos los poderes públicos son los encargados de remover los obstáculos. Por ejemplo, en Francia, el número de asuntos contenciosos administrativos, es decir, reclamaciones contra la administración, es notablemente inferior al de España, aunque tienen pues, casi el doble de habitantes, no llega al doble. ¿Por qué? Porque la administración francesa contesta positivamente a las reclamaciones de los ciudadanos en un 50 o en un 60%. Aquí contesta positivamente en un 0% de los... Entonces el ciudadano, alguno, ahora ya no, con las tasas ya son disuasorias y se lo tiene que pensar, pero antes pues ibas al contencioso administrativo, claro, con lo cual se inflaba y tardabas 10 años en resolver un recurso contencioso administrativo. Ya tenemos las causas, desactivémoslas. Por ejemplo, hoy tenemos un caso que viene bien, y no voy a dar nombres. Una expresidenta y política relevante, expresidenta de la Comunidad de Madrid relevante, ha tenido una actitud verdaderamente reprobable desde el punto de vista ciudadano, que daría lugar que en Alemania, en Francia o en Italia en este momento estuviera pensando retirarse de la política y dejarlo esto, y si tuviese algún cargo, por supuesto, dimitir. No, aquí en España el problema no es ese. El problema, lo hablábamos un poco antes de entrar, es si son daños intencionados, dolosos o no sé qué, si hay atentado, si es desobediencia a la autoridad, si lo hizo bien porque los guardias abusan mucho. Ese no es el debate. El debate es que es un comportamiento de esa naturaleza y otros muchos parecidos y semejantes tenían que desembocar en una dimisión. Dicen, bueno, no lo hacen, entonces tendríamos que decir, los ciudadanos lo corrigen. No, señor, cuanto más corruptos, más votos. El señor Gil, está muerto, pero es el paradigma que se puede estudiar en cualquier facultad de políticas o de derecho. Según iba entrando en asuntos judiciales, creo que llegó a tener 27 de los 29 concejales de Marbella. O sea que cuanto más delitos, más éxito tenía entre los votantes. Bueno, porque hizo una red clientelar y repartía. Ya, pero claro, dinero, ¿no? eso es una patología que hay que analizar también. En una Comunidad Valenciana, no digamos, la Comunidad Valenciana es, si no eres corrupto, tus posibilidades políticas tienen grupo están muy por bajo. propio, los corruptos. O sea Ahí entramos a lo que os decía, ¿quién tiene que actuar de oficio para denunciar todas estas patadas, ¿no?, a elementos absolutamente de sentido común de la justicia? ¿La Fiscalía? Teóricamente la Fiscalía, pero cuidado, porque en Francia el monopolio de la acción penal la tiene el fiscal. Y aquí afortunadamente conservamos la acción popular, que hay que cuidarla como si fuese una especie en extinción, porque como nos quitan la acción popular, esto se viene abajo. De momento está en la Constitución. Aunque se ejerza por manos limpias. Pero... ahora me voy a poner místico, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Entonces no hay, se puede corregir, no es un ejemplo que efectivamente es, pero bueno, eso tiene una disuasoria, tiene dos soluciones. Una, en cuanto se profesionaliza, a la tercera yo le pongo una fianza de 6 millones de euros. Dice la ley, hombre, las fianzas no pueden ser disuasorias, hay que tener... No, pero eso es para la acción popular en estado puro. Ahora, para el profesional de la acción popular, a la tercera yo le digo 6 millones de fianza. Y en algunos casos yo deduje testimonio por acusación y denuncia falsa respecto de una querella de manos limpias. Se fue a la Plaza de Castilla y allí se perdió. Con esos correctivos desaparecerían inmediatamente de la escena. Pero claro,
concederle el monopolio al Ministerio Fiscal no creo que sea una buena idea en nuestro sistema actual, ¿no? Lorena. Sí, bueno, un poco en relación con este tema precisamente de la acusación popular y del monopolio de la Fiscalía, pues a mí me preocupa precisamente que recientemente el fiscal general del Estado ya ha comparecido ante los medios acusando a la ciudadanía de estar haciendo un uso abusivo de este derecho constitucional, que es llevar la voz del pueblo a los tribunales a acusar popularmente. Ha dicho que se está haciendo un abuso en determinados procedimientos y que recomienda la reforma de esta figura de la acusación popular para que se restrinja que puedan ejercer a partidos políticos y sindicatos e incluso para que se circunscriba a un listado tasado de delitos, ¿no? A mí me parece que esto es un riesgo. Yo prefiero una sociedad en la que tenemos que aguantar que Manos Limpias haga acusaciones populares a que se restrinja el derecho a la acusación popular, porque precisamente es la acusación popular la que ha estado sosteniendo montones de los procedimientos de la jurisdicción universal y de la corrupción. Es que si no tuviéramos acusación popular en este país, muchísimos de los graves delitos que se están investigando en este momento en la Audiencia Nacional no habrían salido adelante. Joan Herrera. No, en primer lugar, yo creo que estoy de acuerdo con lo que planteabais de la acusación popular, pero hay que recordar que la acusación popular se ha restringido. La doctrina Botín es un ejemplo paradigmático de la restricción de la acusación popular. Hay que recordar en el caso de las cesiones de crédito en los años 90, donde la Fiscalía y la Abogacía del Estado se retira, donde a partir de esa retirada... Pero ya se ha corregido, la doctrina Botín ya no está vigente. No, pero fue una restricción y se levanta, acuérdate, José Antonio, a partir del caso Ibarretxe. De una acusación sobre el caso Ibarretxe. Lo que digo es que han habido intentos de restricción sobre la acusación popular y la doctrina Botín fue un ejemplo paradigmático precisamente para limitar la acusación popular hacia los poderes. Hacia los poderes. Tenemos al otro lado de la línea del teléfono a José María de Mena Álvarez, exfiscal jefe de Cataluña. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, ¿qué ocurre con la justicia? Que no levantamos cabeza. Denos luz. Bueno, yo creo que no es para tanto, ¿eh? Yo creo que está como siempre. Y, o sea, que entonces 35 años de democracia no ha ayudado mucho a mejorar el asunto. Y ni a empeorarlo. Pues por la ley de la entropía, eso significa que entonces sí o sí empeoramos. ¿Qué podemos hacer, exfiscal, señor Mena? ¿Qué podemos hacer que no se esté haciendo? El problema es creerse que arreglando la justicia se va a arreglar algo. La justicia es un servicio público y funciona tan mal como todos los demás servicios públicos y tiene los mismos problemas de todos los demás. Es decir, nadie va a salvar el país a través de los tribunales. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero fíjese que en las principales preocupaciones que señala la ciudadanía, si intervinieran los jueces, quizá, ¿no?, se terminarían. Pensemos, por ejemplo, en la corrupción. Bueno, depende de qué jueces intervengan, porque si vemos a los que intervienen en la línea que nos gusta, pues a lo mejor se arreglaba algo. Pero hay muchos jueces. Lo que no tiene sentido es creerse que los gravísimos problemas de este país, incluida la corrupción, se pueden arreglar con algún modo de mesianismo, aunque sea el mesianismo jurisdiccional. Eso no resuelve las cosas tienen que resolverlas la realidad social y los grandes bloques sociales de acuerdo con sus características y sus capacidades. Pero que vengan 15 o 20 jueces y arreglen el mundo, aunque sea el mundo de España, creerse eso es un gravísimo error, insisto, y es una concepción mesianista de sustitución de las necesidades de solución colectiva por soluciones individuales. Hemos visto en algunos países como Colombia o como Italia que sí que es verdad que los jueces han servido como de alguna manera catalizadores que han permitido también un incremento de la conciencia social que ha permitido terminar con algunas situaciones horrorosas, ¿no?, desde el punto de vista de la justicia. Decir que en Italia han terminado con situaciones horrorosas es mucho optimismo, ¿eh? Yo recuerdo muy bien a la gente de Manos Limpias y ahí se han dejado la vida más de uno.
pero ahí después ha venido Berlusconi. Ya. Claro, o sea que no nos engañemos. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que yo digo. Porque una cosa es que haya habido en Italia en concreto verdaderos héroes que han dejado su vida para intentar arreglar las cosas y en un momento determinado han conseguido un empujón hacia adelante, pero detrás ha venido Berlusconi con votos, porque si Berlusconi ha tenido el peso que ha tenido en Italia es porque le han votado. Como en Cataluña se vota a Jordi Pujol y en Madrid el González ese que se ha comprado el piso de Málaga. El ático. ¿Hay héroes en la judicatura española? ¿Hay héroes en la judicatura española como hemos visto que los había en Italia? Citaría a Baltasar Garzón. ¿Cómo, perdón? A Baltasar Garzón, por ejemplo. Él ha dado un paso adelante y le han echado. Le han echado en unas condiciones, porque yo no me corresponde a mí ser defensor de Baltasar Garzón, que seguro que ha hecho unas cosas bien y otras mal, como todo el mundo. Es decir, que no me refiero, porque sé que cuando se habla de Garzón, enseguida hay unos que dicen, pues ha hecho no sé qué, de eso no hablo. Lo que hablo es que en el asunto por lo que le han echado de la carrera, no había ninguna razón para echarle de la carrera. Y eso ni era prevaricación ni nada. Y por lo tanto, él ha sido una baja en un combate por una justicia mejor y por una democracia mejor. Una última pregunta. ¿Cree usted entonces que la mano negra y larga de la política llega a la judicatura? No, la mano negra que se sirve de la política también se sirve de la judicatura, pero la mano negra no es de la política es otro instrumento. Bueno, fiscal, yo suelo decir que soy un pesimista esperanzado, pero después de esta charla me quedo casi con lo del pesimista a secas. No, yo soy un optimista táctico, pero los hechos son los que son. No nos engañemos. Han ganado los malos y han ganado los malos y eso no tiene fácil remedio. Bueno. Es la primera vez que nos invaden los alemanes sin pegar un tiro. Menudo panorama. Bueno, no sé ya qué más decir, fiscal. Esperemos contar con usted pronto aquí por Madrid. Me llamáis a unas horas que ya no tengo motivo ninguno para tener optimismo. Bueno, pues no sé, haremos algo por la mañana y lo grabaremos y lo emitiremos después. Vale. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Otro adiós. Fuerte. Uf. Bueno, yo quería bendita madurez. Bendita madurez, porque digo, Dios mío. Dale, Julia. A ver, tiene razón él en cuanto a que precisamente esas famosas élites que denuncia Jon Herrera, en el fondo, aquí hay un pacto entre esas élites que se pueden contar. Los señoritos en España se pueden contar, no son más de 15 o 20. Isidoro Álvarez, el señor Botín, vais sumando y al final están en todos, son los que conceden los créditos a través de los bancos a los partidos políticos, son los que al final consiguen buenos despachos que les defienden en los casos. Por ejemplo, pongamos un caso, y entonces claro, lo que dice él en el fondo tiene razón, aunque yo sigo teniendo la esperanza de que esto de alguna forma se pueda solucionar. El caso Palau, por ejemplo, por poner un caso de corrupción. Posiblemente estuvieron robando durante 20 años. La sociedad catalana sabía que allí pasaba algo y hasta el último instante, montó hasta la boda de su hija quitando las butacas del Palau, el Millet, el principal procesado, organizó la boda de su hija, que por supuesto lo pagó el Palau, levantando las butacas, ya impuso a sus invitados y fue todo convergencia. Entonces, las butacas era muy incómoda y eso a dónde ibas tú, llega un momento en que la corrupción está el estado ya de penetración como el agua, que se ha ido expandiendo por todas partes, donde el señor Gil pues cada vez tenía más votos. Pero el señor del ¿dónde Palau, están los fiscales? Ya, pero el Ministerio Público... En algunos casos ejerciendo de abogados defensores, Juan Carlos. Yo creo que resulta muy llamativo en casos espectaculares que se están viviendo en nuestro país, bien afecten
a la monarquía, bien afecten a Bankia y más, en los cuales hay cierta sensación, desde el punto de vista, yo no soy jurista como vosotros, pero también digo, chico, pero bueno, aquí la Fiscalía, ¿qué es? Está en la acusación, en la defensa del interés general, en una causa general, objetiva. Si la monarquía o los entornos de la monarquía están corrompidos o presuntamente corrompidos, uno espera, en defensa del interés de los que estamos en esta mesa, que somos unos más del conjunto de la ciudadanía, que el perseguidor de la defensa del interés general esté activísimo. Y cuando conoces, yo sé que todo tiene 1000 matices, ¿no? Pero cuando conoces en uno de los últimos trámites en los cuales pues las estrategias de la defensa parece que hubieran estado incluso hasta construidas por la propia Fiscalía, o a uno le queda mal cuerpo. Y en otros casos en los que efectivamente, si no es la acción popular, pues hay hasta inhibición por parte de la Fiscalía. Ellos no son los justicieros, el que imparte justicia al final es el juez, y en sus acusaciones los fiscales, lógicamente, siempre con respeto al derecho, pueden como no son los que imparten justicia, pues su acusación no puede ser del todo justa y ya estará el elemento equilibrador final, que es el juez, pero uno esperaría algo más. Y luego, claro, en relación con lo que decía el señor Mena, que a mí la verdad es que me ha encantado escuchar a personas maduras con esa frescura. Estos días ha estado circulando el informe de la ONG de Transparencia Internacional, ¿no? Da pues datos ciertamente inquietantes para nuestro país, cómo caemos en los niveles de transparencia de nuestra democracia, cómo nos equiparamos en esto sí a países de verdad tercermundistas en todo, pero incluso Transparencia Internacional nos hace un reproche, dice, oiga, es que el 70% de personas que tienen causa abierta con la justicia, que están imputados, si se presentan a las elecciones, son elegidos. Eso también tendremos que hacérnoslo mirar como ciudadanos, ¿no? La abogada general del Estado, Marta Silva de la Puerta, era la abogada de Florentino Pérez, una persona que aparece constantemente en el entramado de la red Gürtel, ahora mismo. Es preocupante ese tipo de cuestiones, ¿no? La abogacía del Estado, sí. No, yo me quería decir, al hilo del tema de la Fiscalía y al hilo también un poco de lo que ha dicho el exfiscal Mena, por un lado ha dicho una cosa que me ha parecido interesante analizar, que dice que la Administración de Justicia es un servicio público y funciona tan mal como cualquier otro servicio público. Esto es cierto, lo que pasa es que se nos olvida a veces que la Administración de Justicia es la emanación de un poder del Estado, y si eso funciona mal, el Estado funciona mal, y eso ya es más preocupante, ¿no? Eso por un lado. Ha hablado de héroes o no héroes en la Administración de Justicia. Yo creo que sí, que hay héroes pequeñitos, porque todos los trabajadores del derecho, muchos funcionarios, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, están trabajando actualmente, y los que conocemos los juzgados lo sabemos, están trabajando en muchas situaciones prácticamente heroicas, ¿no? Con circunstancias, con carencia de medios y materiales y humanos. Yo el otro día me vi en Twitter, a ver si lo encuentro, un tuit de una contestación de un juzgado de primera instancia de Badajoz, que tengo aquí, que decía: yo, secretario judicial, mediante esta diligencia, esto es del 28 de marzo, dice: yo, secretario judicial, mediante esta diligencia hago constar que no se puede cumplimentar el presente exhorto toda vez que en este órgano judicial no dispone de fotocopiadora y el funcionario del cuerpo auxiliar está en situación de baja médica. Esta es la situación que tenemos actualmente en los juzgados, y en estas circunstancias están trabajando de manera heroica todos los trabajadores del derecho. Por otro lado, el tema de la Fiscalía, con todo este debate me estaba viniendo a la mente, y acabo, una viñeta que vi en la prensa escrita, que aparecía el señor Bárcenas en la celda, agarrado los barrotes y decía: por favor, quiero ver al fiscal. Y le decía al carcelero, dice: ¿qué te va a decir a su abogado? Dice: no, yo sé a quién llamo, ¿no? Claro, la Fiscalía actualmente pues es un órgano jerárquico, ¿no? Es un órgano jerárquico dependiente del gobierno, y por lo tanto recibe instrucciones políticas, ¿por qué no? Por lo tanto, que lleven
que lleve una instrucción de la causa como se quiere plantear en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, pues es cuanto menos peligroso en tanto en cuanto está actualmente organizada la Fiscalía. Porque no tenemos que olvidar, y ya acabo de verdad, que no tenemos que olvidar que en principio la Fiscalía se supone que es en el pleito, no es una parte en liza, debe ser neutral. O sea, puede retirar la acusación, que yo a los fiscales lo he visto pocas veces retirar acusaciones, pero pueden hacerlo. No es lo mismo que en el sistema americano o anglosajón, donde es una parte del procedimiento, pero la Fiscalía no tiene por qué ser una parte del procedimiento, sin embargo la percibimos como una parte dentro del procedimiento judicial. Y eso no puede ser. Tenemos al otro lado del teléfono a José María Fernández Seijo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Hemos hablado hace un rato con el exfiscal Mena y nos ha dejado no especialmente optimistas sobre el estado de la justicia en España y sobre todo nos ha recordado que los jueces por sí mismos no van a recuperar la democracia que estamos perdiendo. ¿Opina usted lo mismo? Pues hombre, la verdad es que la situación es un poco desoladora, pero yo creo que en los últimos años el Poder Judicial, sobre todo los jueces de a pie, han demostrado que sí que luchan por la democracia o sobre todo por la credibilidad de las instituciones democráticas. Figuras como el juez Castro en Palma de Mallorca pues son un ejemplo claro de que sí que hay un compromiso de muchos jueces con los derechos fundamentales y con la tutela efectiva. Usted es uno de esos jueces que hizo cosas que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para llevar la ley hipotecaria. Sí, yo creo que además es sobre todo por la frustración que genera la legislación española y la desidia no solo del legislador, sino del propio Tribunal Constitucional a la hora de revisar sus criterios. ¿Y el resultado es positivo? Es decir, ¿podemos encontrar una vía de solución en esa dirección? Hombre, el resultado es positivo pero insuficiente. O sea, sí que es verdad que acciones como la de cuestionar la legislación española ante tribunales europeos, que lo han hecho, por ejemplo, los jueces de la Audiencia Nacional, apelan al derecho internacional para no vincularse a la modificación de la jurisdicción esta universal, la última reforma, pues son gestos pero que no son suficientes. O sea, que realmente los jueces no podemos sustituir las carencias o las desidias del poder legislativo. ¿Podemos pensar en un aumento del reparto de justicia cuando uno, usted mismo lo ha planteado, encuentra que en los dos principales partidos no hay una gran sensibilidad ante algunos asuntos, como por ejemplo el tema de la vivienda o más en concreto el tema de los desahucios? En general yo creo que a ningún partido de gobierno o con vocación de gobierno le interesa que funcione especialmente bien la justicia, que a diferencia de otros servicios públicos, la inversión en infraestructuras de justicia en los últimos años ha sido ridícula. Que ojalá tuviéramos los medios que tiene la agencia tributaria o los medios que tiene la Seguridad Social para combatir el fraude. Nosotros estamos todavía utilizando programas informáticos que tienen 20 o 25 años. ¿Qué podemos recomendar para salir de este agujero? Porque sí es cierto que la ciudadanía está muy lejos de la judicatura y la judicatura por sí misma no puede encontrar soluciones y vemos que desde tanto el Ejecutivo como el Parlamento tampoco existen vías de solución. Parece que es una autopista sin salida. Hombre, yo creo que la estrategia del gobierno es muy clara y es impedir al ciudadano un acceso normal a la justicia. Las tasas judiciales están dificultando, yo creo que los ciudadanos pueden acudir con normalidad a los tribunales, que es una manera indirecta. Los gobiernos han detectado que en ocasiones el Poder Judicial es crítico con la legislación y con la manera de interpretar lo que está sucediendo, pues las leyes, y yo creo que las tasas judiciales son un ejemplo claro de cómo se impide al ciudadano acudir a los tribunales. Hay que pensar que una de las consecuencias del desmantelamiento del Estado social es que a veces el tribunal, el juzgado es el último reducto que tiene un ciudadano para pedir que se le proteja, que parte del activismo judicial o del protagonismo judicial es casi sin querer, en el sentido de que no hay servicios sociales, no hay una atención ciudadana básica en muchos ámbitos y se acude al juzgado porque es de las pocas instituciones públicas que permanecen abiertas 24 horas al día. Le planteaba al fiscal Mena que yo he visto en Colombia como jueces muy audaces
no pararon del todo, pero ayudaron, ¿no?, a democratizar un país sometido a un narcogobierno como en Colombia. ¿Necesitamos jueces más audaces o es una pretensión absurda buscar heroicidades en la judicatura como manera de solventar nuestros problemas? Cualquier juez que lea la Constitución sabe que los poderes públicos tenemos la obligación de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad y el resto de derechos fundamentales sean efectivos. O sea que en ese sentido sí que hay que reivindicar una justicia audaz, que sea una justicia comprometida con lo que nos dice la Constitución. Bueno, José María Fernández Seijo, muchísimas gracias por atendernos, buenas noches y esperamos contar con su presencia aquí en el plató una noche de estas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, José María es un ejemplo, lo ha puesto de relieve, de la posibilidad de acudir, pero claro, no podemos estar constantemente acudiendo a Europa, hay que solucionar los conflictos mucho antes porque claro, algunas veces llegan las medicinas cuando ya el paciente no tiene remedio. Claro, no se pueden ahora taponar todas las heridas a la vez, esto se está desangrando. Yo, que tengo muchísimas coincidencias por muchas razones con José María, efectivamente somos un servicio público, pero claro, somos un servicio público que metemos a gente en la cárcel y que embargamos bienes, que les despojamos de sus propiedades, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos una huelga de autobuses y es molesto y efectivamente causa perjuicios. Pero claro, nosotros como servicio público administramos las libertades de las personas y lo hacemos mal, la cosa es verdaderamente preocupante. Y las soluciones, pues hay que empezar sin grandes pretensiones. Es decir, todos los ministros quieren pasar, tienen complejo de Alonso Martínez. Tienen una estatua y una calle. Y un metro. Y entonces, pues así no podemos ir a ningún lado. Hay algo que han dicho, la oralidad, por ejemplo. La oralidad es fundamental, y eso lo sabéis los que estáis, sobre todo a pie de juzgado, que muchas veces, o en los propios despachos, o en la antesala del juzgado, hablando, etcétera, pequeños conflictos se resuelven sin necesidad de acudir a los jueces. Tenemos un ejemplo histórico, el Tribunal de las Aguas de Valencia, que se discuten, que va a ser el conflicto del mañana, el del agua, que ya está anunciado, se discuten de regadíos, etcétera, y ahí hay un señor que parle vostè, se le escucha, oye, y se forma y se dicta una resolución in voce. Y así podíamos llevarnos por delante el 60, no sé, no voy a poder dar datos, pero habría que estudiarlo estadísticamente. Todo eso no puede llegar a más. Y después, claro, pues tenemos hoy el famoso auto del juez Ruz. Las diligencias previas son las 275 del 2008. Calculo que deben ser de marzo o abril de 2008. Son 6 años, me parece, ¿no?, lo que llevamos con el asunto este. Entonces, claro, el fracaso es de que, en primer lugar, un juez no puede llevar el asunto la Sociedad General de Autores, cosas de jurisdicción universal. Esto lo cuentas en Alemania o en Inglaterra y claro, nos toman por, bueno, pues es que vosotros no tenéis remedio. En primer lugar, dejáis que un chaval con 22 años y buena memoria sea juez. Eso yo lo he contado en Inglaterra y dice, estáis locos. Aquí en Inglaterra tenéis que 10 años de ejercicio de la profesión de abogado. Si no, no se puede ser juez. Y después ya con más coña un alemán dices que vosotros sois muy listos. Pero es que esto no tiene sentido común. Es casi mejor decir, bueno, pues señor, se sobresee todo, se archiva todo, se prescribe todo, que por ejemplo se podía aprovechar el Código Penal, la reforma, para decir algo que ya suena a risa, que lo instauraron los mexicanos, los inventores de la mordida, que es que la mordida en México existe, pero no prescribe. Bueno, quizá por todo eso la ciudadanía tiene una imagen de la justicia que tanto las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas como las encuestas a pie de calle demuestran, ya digo, ese alejamiento. Vamos a ver qué ha conseguido Facu esta noche por las calles de Madrid. Hoy en La Tuerca debatimos sobre justicia y como siempre después de pasar por peluquería salgo a la calle para preguntarle a la gente si se cree de verdad esa supuesta separación de poderes. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Usted confía en la justicia española? Sí, hombre, claro, hay que confiar en ella, ¿no? No. Creo que no. No. ¿Nada? No. Nada. ¿Ni un poco? Ni un poco. ¿Usted cree que a usted le darían el mismo trato, por ejemplo, que a la infanta si estuviera procesado? No, seguro que no, pero bueno, hay que confiar en ellos igualmente. Por supuesto que no. No, obviamente. No.
Por supuesto que no, vamos, eso que se lo crea, pero no. Ha habido 17.000 indultos en la democracia, pero nos tiene que haber tocado a uno. Algunos sí, pero seguro que si no somos políticos, no. Claro, ahí está. Sí, no. Entonces no confiamos tanto. Sí confiamos, hay que confiar. Pero es que vamos a indulto por día, entonces yo creo que ya nos debe haber tocado a todos. O a alguien le han indultado. Ha pasado el turno y ya lo ha pasado. Ya lo he perdido. No me van a poder indultar nunca más. He perdido el turno, tengo que esperar 30 años más. Sí puede ser, yo creo que sí. A lo mejor vete sacando el ticket para la siguiente que te toque ya. Estaría bien, pero puedo guardar como... Tener un recurso, ¿no? De comodín. O sea, ¿cree que en este país a lo mejor hay gente que cuenta directamente con ese comodín? Sí, hay gente que son dueños del comodín. ¿Comodín que tenemos? Los comodines, pero el comodín es que es muy barato matar en España. Ese es el comodín. Disculpe, una preguntita muy rápidamente. ¿Usted confía en la justicia española? No. ¿No? ¿Usted cree que le darían el mismo trato? ¿No? Vale, bueno, nada, muchas gracias, hasta luego. Está pendiente de juicio. Ya lo veis, esto es lo que me ha dicho la gente, que no parece confiar mucho ni en el sistema judicial ni en la separación de poderes de nuestro país. Yo mientras voy sacando ticket para coger mi indulto. Nos queda muy poquito tiempo, quiero tocar dos temas, pero por eso os pido brevedad. Indultos. Genera también la sensación en la ciudadanía de que hay un trato diferente para unos y para otros. Pero es que no podemos estar siempre con el péndulo. El indulto, con muchas restricciones, y además está en el Código Penal, estaba administrado por los jueces. Ahora hemos dado un gran avance con ocasión del kamikaze y ya se les obliga a motivar los indultos, lo cual es un avance considerable. Y hay casos patéticos en los que, bueno, el indulto es la única forma de solución, pero claro, hay indultos e indultos. Y con eso, claro, como en el boletín oficial solamente aparece concesión del indulto, lo que está detrás de eso no se conoce. Y eso es lo malo, pero la institución del indulto en sí misma... Yo lo que me resisto, hay que tener en cuenta una cosa, que la Constitución española llama privilegio. En el artículo 102, cuando se refiere a los delitos del presidente del gobierno y de los ministros cometidos en el ejercicio de sus funciones, dice que no podrán acogerse al privilegio de la gracia de indulto. Y los privilegios en una democracia hay que restringirlos, y la forma de restringirlos es adjudicárselo a los jueces y no al rey, porque en definitiva el que firma el indulto es el rey. Chema, hizo mucho ruido el PSOE indultando, si mal no recuerdo, a Jesús Gil y Gil, Belloc y por supuesto al número 2 del Banco Santander. De Gil y Gil no recordaba. Belloc, creo que fue a Gil. No, Gil y Gil fue por Los Ángeles de San Rafael allá. Antaño. Bueno, creo que posterior, bueno, da igual. Yo creo que eso no le tocó al PSOE, ¿no? No. En cualquier caso sí que es más conocido. El gobernador civil de Segovia era Adolfo Suárez. Al número 2 del Banco Santander sí que lo indultó. El indulto a Sáez escoció mucho. Es que a mí me parece, lo que voy a decir seguro que es una barbaridad, que será inconstitucional o ilegal. Es que aquel que tiene todos los privilegios para... Confirman, en 1994 Belloc indultó a Jesús Gil. Recordaba yo bien. Claro, los episodios de San Rafael fueron muchísimos. Sí, pues fíjate tú de ese indulto lo que se derivó y a dónde llegó Jesús Gil y el manual de la corrupción perfecta en el que se instaló pues una gran parte del levante español y los precedentes que se tornó. Yo lo que quería decir es que el indulto, cuando yo he conocido casos de indultos, esos casos que son anónimos, ¿no? Que es aquel que se pone casi siempre como ejemplo, el yonki que comete un pequeño delito, que es juzgado posteriormente, que es condenado, que está rehabilitado, que tiene su familia y acaba remotamente siéndole concedido el indulto. Eso a mí me hace concebir esperanzas en esa figura, que puede tener algún sentido ante la justicia teóricamente ciega, que haya un remedio de última hora. Pero cuando aquellos que han tenido todos los privilegios, en muchos casos los privilegios del poder, y me refiero a responsables políticos, o han tenido todos los privilegios económicos, para garantizarse, asegurarse la mejor defensa, demorar sus pleitos, demorar sus causas, y inmediatamente que han sido objeto de la condena
incorporen con una naturalidad, con una frescura, la petición del indulto, como si fuera una última instancia a la que tienen derecho. Diputados valencianos, pues un alcalde corrupto, ¿no? Es presidente del Sevilla, en fin, acusado y condenado por complicidad en el saqueo de Marbella, el expresidente del gobierno de las Islas Baleares. Eso me parece que es una afrenta, desde luego, a la democracia, hace que se ponga en cuestión ese privilegio, José Antonio, ese privilegio, y esa mala instrumentalización del indulto puede hacer que definitivamente se cuestione hasta moralmente la existencia de esa figura, con lo cual podríamos estar perjudicando a este otro tipo de personas. No sé si sabéis que hay unos ciudadanos honestos que han hecho una página que es un indultómetro. Vamos a ver lo que nos cuentan ahí en esa página. Adelante, vídeo. España no es un país serio. Lo que quería decir es que la decisión de sacar a un delincuente de la cárcel no puede depender del Consejo de Ministros o de la firma del rey. Eso sería como poner a Hermann Tersch a fijar el precio del alcohol en España, una irresponsabilidad. ¡Uy, qué peligro! Pues el caso es que llevan haciéndolo durante unos cuantos años y hoy os voy a contar algunos de los casos más descarados, gracias a la Fundación Cibio, que se ha inventado una fantástica herramienta llamada el indultómetro. Vamos a ver algunos ejemplos. Año 1997. El empresario José Felipe Beltrán de Caralt era uno de los empresarios más importantes de Cataluña. Fue condenado a 6 años de cárcel por ocultarle algunas cosillas a Hacienda, usar un DNI falso, este tipo de cosas. El gobierno de Aznar le indultó y le evitó en la entrada en la cárcel tras pagar más de 7 millones de euros. Unos años antes el tipo se había declarado insolvente. Fuerte el aplauso. 1998, Rafael Vera y José Barrionuevo, ministro de Interior y secretario de Estado durante el gobierno de Felipe González, son condenados a 10 años de prisión por el secuestro de un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla de ETA. Ese mismo año el gobierno de Aznar les concede el 3er grado y pasaron la Navidad en su casa. ¡Bravo! Año 2010, un joven de 16 años muere aplastado en una planta de áridos en Jerez. No tenía la edad para trabajar en ese puesto ni la experiencia Año 2010, un joven de 16 años muere aplastado en una planta de áridos en Jerez. No tenía ni la edad para trabajar en ese puesto ni la experiencia necesaria para desempeñar ese cargo. El empresario responsable intentó darle de alta en la Seguridad Social una vez el muchacho había muerto, por lo que fue condenado a 3 años de prisión. El gobierno de Zapatero le indultó y evitó su entrada en prisión. Ovación cerrada para José Luis. Julio de 2013, el gobierno indulta a Luis Fuentes, un agente de los Mossos d'Esquadra que zarandeó y detuvo a un vecino de edad avanzada tras una discusión personal. Una inhabilitación de 4 años le podría haber hecho perder su plaza de funcionario, así que se quedó en una sanción de 2 y podrá volver a ejercer como policía. Me pongo en pie. María Dolores Mateos es miembro del PSOE y ha trabajado en el Servicio Andaluz de Empleo en la Junta de Andalucía. Mateos fue designada depositaria de 2 coches embargados durante un juicio, pero cuando el juez los reclamó devolvió solo uno y sin motor. Gracias al indulto, esta mujer podría esquivar la prisión, ya que la pena se le reduce de 3 a 2 años. Para todos ellos, queridos espectadores de La Tuerca, os pido un fortísimo aplauso final. Más que indultos parece la España de la picaresca. Nos hemos comido el programa. Yo me he quedado con ganas de preguntaros sobre el Tribunal Constitucional, un tribunal donde, por cierto, ahora el presidente tiene el carnet del Partido Popular, Tribunal Constitucional que en otros países no existen, ¿no? Y que a veces son producto, es verdad que no en todos los lugares, pero son típicos, ¿no?, de países con pasados autoritarios. Eso es un problema mucho más profundo y que nos debía hacer meditar sobre nuestro pasado más o menos inmediato. En Alemania los jueces militan en los partidos políticos y no pasa absolutamente nada. En Francia igual, en Italia, bueno, íntimos amigos míos han presentado senadores, han sido magníficos senadores, y después además se les reserva la plaza mientras dura la campaña y vuelven. Lo que pasa es que aquí, después de 40 años de hablar de la partitocracia y de todas estas cosas, pues lo hemos degenerado.
Yo me fío más de un señor que sé por delante y de este señor es del PP o es del PSOE. A mí yo lo que espero de un juez es que sus razonamientos... ¿Militantes? Sí, militantes con carné. Como el presidente del Constitucional. Y senadores de magistratura democrática, o sea que no veo ningún... En España el problema es que, claro, arrastramos 40 años de dictadura y esto no se llena así como así. Pero que en principio y en Estados Unidos, pues todo el mundo sabe que el señor Rankins era más de derechas que el grifo del agua fría. Y nada, no pasó absolutamente nada. Él lo decía, era partidario de la pena de muerte, era contrario al aborto. A mí que me lo digan los derechas. Después que explique por qué dicta esa resolución. Y eso sería lo más importante. Aunque aquí uno ve que el Partido Popular en todos los casos de corrupción siempre de entrada lo ha negado y ha llamado a su partido a cerrar filas, a negar de alguna manera con ese tipo de comportamientos tan poco amables con la esfera pública y tan poco respetuosos con la democracia. Jueces con el carnet de ese tipo de partidos a mí me produce cierto susto. Estamos otra vez con lo mismo que planteábamos antes. Solamente una esfera ciudadana realmente virtuosa podría tener ese tipo de comportamientos. Pero no lo sé. Pero es que Joan... lo explicaba José María, el Mena. El problema que tenemos, yo creo que es que no hay sanción social hacia comportamientos que no son aceptables. Y al final el indulto se acaba produciendo porque no se produce la sanción social. El caso de corrupción se produce porque no se produce la sanción social. Y el juez, que teóricamente no milita, luego dicta una sentencia que sorprende a todos, propia del más fervoroso militante, y no hay sanción social. Por lo tanto, creo que cuando hablamos de justicia, queremos solventar precisamente lo que pasa en la justicia, cuando quizás el problema sea el de articulación de contrapesos democráticos para no aceptar lo inaceptable. Y creo que el debate es más democrático que sobre la justicia. Nos despedimos, Lorena. 10 segundos. Sí, quería solamente hacer, en relación con el Tribunal Constitucional, decir que a mí me parece sorprendente que los medios de comunicación estén centrándose tanto en la opinión del Tribunal Constitucional sobre el Estado autonómico, cuando a mí lo que me parece que es verdaderamente denunciable es que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre el abuso que está haciendo el Gobierno de los decretos legislativos para gobernar, haciendo una invasión absoluta del Parlamento y arrebatándole su función soberana de legislar como representantes del pueblo. Creo que son este tipo de cosas las que hay que denunciar, así como la inexistente prácticamente presencia de mujeres en un órgano constitucional. Creo que son cosas que también merecen estar en el debate, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, creo que ha sido un debate excelente. No hemos hablado de la transición, pero como siempre la transición está por ahí planeando, ¿no? Como lodos, ¿no?, de estos barros. Y si ustedes nos han escuchado, por favor, apadrinen a un abogado y háganlo juez. Y luego después no lo guarden solamente para ustedes, sino que dennoslo a nosotros, el pueblo. Buenas noches, La Tuerca, ya saben, la tertulia sin miedo y con memoria. Buenas noches y nos vemos el lunes. Perdón, que queda la Tuerca Rap, la Tuerca Rap de todos los jueves. Adelante, Tuerca Rap, que hoy tenemos con nosotros a ADR. Nos despedimos con la Tuerca Rap. Y eso sí, ahora hasta el lunes que viene. Buenas noches. ADR en el micrófono. Produce Cool Mind. Para la Tuerca. Escribo lo que pienso sin miedo como la loba roja. Hablo con rabia como Cañamero en cada estrofa. Somos la mofa del que tiene cuentas en Suiza. Nos quieren sentados, callados como en misa. Y hay prisa por despertar una España durmiente. La crisis moral, la estafa permanente. Mienten, desmienten y vuelven a mentir. La infanta es tonta, no, pero especula con botín. ¿Quién vela por ti, por tus derechos? Si la Guardia Civil mata y encima saca pecho. Si huerquita la música y pone la religión. Eso es terrorismo en aulas, en educación. Violación a la libertad de expresión y la ética. Lo deja ser ocurrido aquí, no en Latinoamérica. Capitalismo, otro mundo posible. Allende no murió en vano, Venezuela invencible. Terrible desinformación y fachas golpistas. Nazis en Ucrania pero miran a comunistas. Futbolistas emigrantes son aplaudidos porque sientan en patera. Son recibidos a tiros, heridos, desangrados. Solo quieren comer y a ti te sorprende que me alegre si es al revés. Celebraré la muerte del mata elefantes. Una bomba en su casa y que lluevan diamantes. Alarmante,
la ley del aborto. Alarmante, indiferencia ante un problema tan gordo. Parecen sordos, llenos de hipocresía, pero mi conciencia sabe contra quién cargaría. Sí, apología al terrorismo, no me jodas, terrorismo es ver desahucio a todas horas, no es broma si recortan hasta en ambulancia. La gente muere y el rico habla de democracia. Más vacía no sacia y me cansa, sí. La transición es la mayor estafa de este país. Hambrino, melancolía con prensa barata. Yo que vuestra bandera construida por ratas. Matan en cada esquina y si no pagas el pato. Más Ada Colau, menos Ana Mato. Más gordillos en el Congreso con Palestina. Sin más Rajoy con corbata en guillotinas. En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor.